¿Quién era el apóstol Pablo y por qué viajaba a Roma cuando naufragó en Malta? San Pablo era un fariseo convertido al cristianismo, llamado originalmente Saulo de Tarso. Fue arrestado por predicar el Evangelio y, como ciudadano romano, apeló su caso al César. Por eso viajaba a Roma bajo custodia cuando naufragó en Malta. ¿Dónde se relata el naufragio de Pablo en Malta? El naufragio está narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 27 y 28, en el Nuevo Testamento. ¿Qué causa el naufragio del barco en el que viajaba Pablo? Una gran tormenta llamada Euroclidón o Euroaquilón, un viento del noreste, azotó el barco durante varios días, causando gran temor entre los tripulantes y obligando a encallar en una isla para salvar sus vidas. ¿Qué isla fue donde naufragó Pablo? La isla de Malta, ubicada en el mar Mediterráneo, entre Sicilia y el norte de África. ¿Cuántas personas iban a bordo del barco que naufragó? 276 personas, incluyendo marineros, soldados, prisioneros y el propio Pablo. El naufragio. ¿Cómo se salvaron las personas del naufragio? Siguiendo el consejo de Pablo, todos se lanzaron al mar cuando el barco encalló. Algunos nadaron y otros se aferraron a tablas. Todos llegaron a salvo a la costa. ¿Qué actitud mostró Pablo durante la tormenta? Pablo mostró calma y liderazgo. Animó a todos a comer y confiar en Dios, asegurándoles que ninguno perdería la vida. ¿Qué le había revelado un ángel a Pablo antes del naufragio? Que debía comparecer ante el César y que Dios le concedía la vida de todos los que navegaban con él. ¿Cómo reaccionaron los soldados ante la posibilidad de que los prisioneros escaparan? Querían matarlos para evitar que huyeran, pero el centurión Julio se opuso porque quería salvar a Pablo. ¿Cuál fue la primera reacción de los isleños malteses hacia los náufragos? Los trataron con inusual amabilidad, encendieron una hoguera y los acogieron, mostrando hospitalidad. El milagro de la serpiente. ¿Qué suceso milagroso ocurrió mientras Pablo ayudaba a encender fuego? Una serpiente venenosa lo mordió en la mano, pero él no sufrió daño alguno. ¿Cómo reaccionaron los malteses ante la mordedura de la serpiente? Primero pensaron que Pablo era un criminal que escapó del mar pero no del castigo divino. Luego, al ver que no moría, pensaron que era un dios. ¿Qué significa este milagro en el contexto cristiano? Es una señal del poder de Dios y del cumplimiento de las palabras de Jesús: tomarán en las manos serpientes y no les harán daño. ¿Cuál es el simbolismo de la serpiente en la tradición cristiana? Puede representar el mal o el demonio. En este caso, el dominio de Pablo sobre la serpiente representa la victoria del bien sobre el mal. ¿Este evento contribuyó a la difusión del cristianismo en Malta? Sí. Fue interpretado como un signo divino y abrió las puertas para que Pablo predicara el Evangelio en la isla. Encuentro con Publio. ¿Quién era Publio? El hombre principal de la isla, posiblemente gobernador romano de Malta. ¿Qué hizo Publio por Pablo y los náufragos? Los hospedó cordialmente durante 3 días en su casa. ¿Qué milagro hizo Pablo en casa de Publio? Sanó al padre de Publio, que estaba enfermo de fiebre y disentería. ¿Qué ocurrió después de este milagro? Otros enfermos de la isla acudieron a Pablo y también fueron sanados. ¿Qué impacto tuvo esto en la isla? La gente de Malta recibió el mensaje cristiano con apertura, y se cree que muchos se convirtieron al cristianismo. Primera comunidad cristiana en Malta. ¿Se fundó una comunidad cristiana en Malta a raíz de la visita de Pablo? Sí. La tradición sostiene que Pablo estableció la primera comunidad cristiana en la isla. ¿Quién fue el primer obispo cristiano de Malta? Según la tradición, Publio fue el primer obispo y mártir de Malta. ¿Cuánto tiempo permaneció Pablo en Malta? Aproximadamente 3 meses. ¿Qué hicieron los isleños por Pablo antes de su partida? Le ofrecieron muchos honores y proveyeron lo necesario para su viaje. ¿Cómo se despidió Pablo de Malta? Con gratitud. Continuó su viaje a Roma en un barco alejandrino que había invernado en la isla. Malta en la historia cristiana. ¿Por qué Malta es importante para el cristianismo? Por haber sido evangelizada directamente por San Pablo, convirtiéndola en una de las primeras regiones cristianas fuera del territorio judío. ¿Qué día se celebra la fiesta del naufragio de San Pablo en Malta? El 10 de febrero. ¿Qué monumentos existen en Malta relacionados con Pablo? La gruta de San Pablo en Rabat, la iglesia de San Pablo náufrago en La Valeta, entre otros. ¿Dónde se encuentra la gruta de San Pablo? En Rabat, cerca de Mdina. Se dice que fue el lugar donde Pablo vivió durante su estancia. ¿Qué importancia tiene esta gruta hoy?
Es lugar de peregrinación cristiana y símbolo de la fe maltesa. Significado espiritual. ¿Qué enseñanzas espirituales deja el episodio de Malta? Confianza en Dios en medio del sufrimiento, el poder del testimonio cristiano y la acogida como valor esencial. ¿Qué representa Malta en el viaje de Pablo? Una parada providencial donde el mensaje de Cristo sanó tanto cuerpos como almas. ¿Qué valores cristianos destacan en la hospitalidad maltesa? La caridad, la solidaridad, la acogida del extranjero y el cuidado del necesitado. ¿Por qué es relevante la historia de Malta hoy? En un mundo con migración, naufragios y necesidad de acogida, la historia de Malta inspira la compasión y la fe. ¿Qué papel tuvo la fe de Pablo en Malta? Fue determinante para calmar a la tripulación, testimoniar con milagros y fundar una iglesia viva. Tradiciones y creencias populares. ¿Hay evidencias arqueológicas del paso de Pablo por Malta? No hay pruebas concluyentes, pero la tradición, la topografía y antiguos escritos lo respaldan ampliamente. ¿Qué se cree sobre el lugar exacto del naufragio? La bahía de San Pablo es la ubicación más aceptada. ¿Qué importancia tiene la estatua de San Pablo en St. Paul's Island? Es un símbolo del legado de Pablo en Malta, construida en 1845 como muestra de fe y gratitud. ¿Qué idioma hablaban los malteses en tiempos de Pablo? Probablemente una mezcla de púnico y griego. Pablo pudo comunicarse con ellos por medio de intérpretes. ¿Qué relación hay entre San Pablo y los milagros? Muchos milagros de sanación están asociados a Pablo, y en Malta, esos milagros consolidaron la fe cristiana. Reflexiones y aplicaciones. ¿Qué enseña el relato sobre la providencia divina? Dios guía los eventos incluso en medio del desastre, y puede convertir una tragedia en bendición. ¿Qué significa sobrevivir al naufragio en términos espirituales? Representa la fe que salva incluso en las pruebas más duras. ¿Qué importancia tiene el liderazgo espiritual en crisis? El ejemplo de Pablo demuestra que el liderazgo cristiano da esperanza y dirección en tiempos difíciles. ¿Qué aprendemos sobre la evangelización en Malta? Se puede evangelizar con acciones, milagros y testimonio de vida, incluso sin estructuras formales. ¿Cómo puede un cristiano moderno aplicar la historia de Malta? Mostrando hospitalidad, confiando en Dios en la tormenta y sirviendo a los demás con fe. Impacto y legado. ¿Cómo ha influido Pablo en la identidad nacional de Malta? Profundamente. San Pablo es considerado el padre espiritual del país. ¿Qué rol tiene la Iglesia en Malta hoy en día? Es una institución influyente, con fuerte presencia católica y una rica vida eclesial. ¿Cuál es la relevancia de Pablo en el ecumenismo cristiano? Su vida y cartas unen a cristianos de diferentes tradiciones, católicos, ortodoxos y protestantes. ¿Qué dice el Papa sobre San Pablo y Malta? Diversos papas han destacado la fidelidad del pueblo maltés al Evangelio desde los tiempos de Pablo. ¿Qué legado dejó Pablo en Malta que perdura hoy? La fe cristiana, la devoción a su figura y una historia de esperanza surgida del naufragio. ¿Por qué se considera el naufragio en Malta como parte del plan de Dios? Porque a través de ese aparente desastre, Dios usó a Pablo para llevar el Evangelio a una nueva tierra, mostrando su poder mediante milagros y compasión. ¿Qué características personales de Pablo se revelan durante su estancia en Malta? Su humildad, fe inquebrantable, liderazgo espiritual, disposición para servir y valentía ante el peligro. ¿Por qué los habitantes de Malta pensaron que Pablo era un dios? Porque sobrevivió a la mordedura de una víbora venenosa sin sufrir daño, lo que para ellos era un signo divino extraordinario. ¿Cómo responde Pablo a los milagros que se manifiestan a través de él? Con humildad, no buscando gloria personal, sino apuntando a Dios como la fuente del poder. ¿Qué propósito cumple el milagro de la sanación del padre de Publio? Confirma la autoridad apostólica de Pablo, despierta la fe de los isleños y facilita la propagación del Evangelio en Malta. Geografía y tradición. ¿Dónde se encuentra St. Paul's Bay y por qué se le llama así? Al norte de Malta. Se cree que fue el lugar donde ocurrió el naufragio, y recibe su nombre en honor al apóstol Pablo. ¿Qué elementos geográficos en Malta coinciden con el relato bíblico? La presencia de bahías protegidas, arrecifes peligrosos y la posibilidad de encallar en costas rocosas coinciden con la descripción de Hechos 27. ¿Qué significa el nombre Malta y cuál era su estado en tiempos de Pablo? Malta probablemente deriva del término púnico Malet, que significa refugio o puerto. En tiempos de Pablo, era parte del dominio del Imperio Romano. ¿Cuán estratégica era Malta en el Mediterráneo en tiempos del Imperio Romano?
muy estratégica, por su ubicación entre África, Italia y Asia Menor. Era un importante punto de paso para rutas comerciales y militares. ¿Qué religión practicaban los malteses antes de la llegada de Pablo? Probablemente una mezcla de religiones púnicas, romanas y griegas, con deidades como Melkart, Júpiter y otras del panteón clásico. Fundación de la Iglesia en Malta. ¿Por qué se considera a Malta una de las primeras naciones cristianas? Porque fue evangelizada directamente por el apóstol Pablo alrededor del año 60 después de Cristo, y desde entonces el cristianismo ha sido parte integral de su cultura. ¿Hay evidencia de continuidad cristiana en Malta desde tiempos de Pablo? La tradición y varios documentos históricos apoyan esta continuidad, aunque las pruebas arqueológicas son limitadas. ¿Cómo influyó Pablo en la espiritualidad y cultura maltesa? Sembró la fe cristiana, que con el tiempo se convirtió en parte de la identidad nacional de Malta, reflejada en su arquitectura, costumbres y fiestas religiosas. ¿Qué representa la figura de Publio en la historia cristiana de Malta? Es considerado un converso al cristianismo que, según la tradición, fue ordenado obispo por Pablo y se convirtió en el primer líder cristiano de la isla. ¿Qué mensaje de fe transmitió Pablo a los isleños, además de los milagros? El mensaje del Evangelio de Jesucristo: salvación por gracia, fe en el Hijo de Dios, poder del Espíritu Santo y amor al prójimo. Lecciones espirituales. ¿Qué simboliza Malta en el viaje espiritual del cristiano? Un lugar de refugio en medio de la tormenta, donde Dios transforma la adversidad en bendición y crecimiento espiritual. ¿Qué enseña el relato de Malta sobre la soberanía de Dios? Que Dios dirige incluso los eventos difíciles, como el naufragio, para cumplir sus propósitos más altos. ¿Cómo se evidencia el don de sanidad en Pablo en Malta? Por medio de la sanación del padre de Publio y otros enfermos, demostrando que el Espíritu Santo obraba con poder en él. ¿Cómo actuó la providencia de Dios desde la tormenta hasta la partida de Malta? Dios proveyó guía, milagros, protección, hospitalidad y finalmente un barco para continuar el viaje a Roma. ¿Qué actitud muestra Pablo ante el sufrimiento y la adversidad? Una fe firme y un espíritu de servicio. No se queja, sino que aprovecha cada situación para testimoniar a Cristo. Impacto misionero. ¿Qué tipo de misión desarrolló Pablo en Malta? Una misión de testimonio vivencial, predicación con hechos, sanidades y ejemplo de vida cristiana más que discursos largos. ¿Qué nos enseña Pablo sobre el liderazgo misionero? Que el líder espiritual debe estar dispuesto a servir en cualquier circunstancia, aun en medio del sufrimiento o peligro. ¿Qué tipo de comunidad cristiana dejó Pablo en Malta? Una comunidad naciente basada en la fe, la sanación, la hospitalidad y la enseñanza apostólica. ¿Cómo afectó el testimonio de Pablo a los paganos de Malta? Transformó su percepción de lo divino. Pasaron del paganismo supersticioso a una apertura hacia el Dios verdadero. ¿Qué modelo de evangelización nos deja Pablo en Malta? Evangelizar con el ejemplo, el servicio, los milagros, la paciencia y la enseñanza de la verdad con amor. Reflexiones contemporáneas. ¿Qué mensaje trae la historia de Malta a los misioneros de hoy? Que Dios puede usar cualquier situación, incluso un naufragio, para abrir nuevas puertas para el Evangelio. ¿Qué actitud deberían tener los cristianos ante el rechazo o peligro? La misma que Pablo: seguir confiando en Dios, cumpliendo su llamado, y sirviendo a otros sin temor. ¿Puede el testimonio de un solo cristiano cambiar una región entera? Sí. El caso de Pablo en Malta demuestra que una vida fiel puede transformar un lugar entero con el poder de Dios. ¿Qué paralelismo hay entre la experiencia de Pablo y los inmigrantes de hoy? Ambos enfrentan naufragios, acogidas o rechazos, y deben adaptarse a tierras nuevas. Malta invita a la hospitalidad y al respeto por el viajero. ¿Qué importancia tiene la obediencia de Pablo en esta historia? Su obediencia a Dios, incluso en la dificultad, permitió que muchas vidas fueran tocadas por el Evangelio en Malta y más allá.